Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a las jornadas interdisciplinarias de arquitectura en Palermo. Estamos hoy ya sobre la mesa 4, el cuarto día de las jornadas. Venimos trabajando desde el día lunes en un marco muy interesante. Hemos trabajado temas de la arquitectura en diálogo con la economía y el territorio, la arquitectura en diálogo con diversidad y género, y ayer hemos trabajado sobre ambiente y paisaje. En el día de hoy tenemos la mesa coordinada por Lucía Holman sobre la temática de técnica y producción, y contamos aquí con la presencia, y les agradecemos muchísimo ya de entrada, a Lucía Cela, a Celeste Fisch, a Enrique Mora, a Leticia Pasqueta y a Agustín Moscato. Estas jornadas tienen gran valor para nosotros y tienen como objetivo, además de repensar una agenda disciplinar y ampliar y trabajar sobre ello, poner también en temas para nuestros alumnos, nuestros estudiantes, y también para repensar en términos pedagógicos lo que hacemos en la facultad. Así que bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias a todos los presentes, y con ustedes entonces Lucía Holman para dar inicio a esta mesa. Adelante, Lu. Hola, Pancho, hola a todos, muchas gracias. Gracias por la introducción, la presentación. Bueno, este cuarto eje, dentro del marco de las jornadas interdisciplinares, se focaliza en el diálogo entre la arquitectura, técnica y producción con perspectivas latinoamericanas. Y brevemente quería hacerles algunos comentarios antes de presentar a nuestros disertantes, que es tal vez una opinión un poco ya sobre el tema que nos toca trabajar en este eje, que tal vez pueda dar como punto de partida en discusión con los disertantes y con los participantes presentes. Por un lado, es esto de creer y reflexionar constantemente, que por este eje por sí llamarlo, se ve reflejado en una nueva mirada que atraviesa las últimas generaciones de arquitectos y arquitectas, que empiezan a trabajar desde una interioridad, entendiendo la disciplina como el desarrollo de espacios que están íntegramente relacionados a sus materiales, sean estos mampuestos, premoldeados, hormigones o secos, y que finalmente la arquitectura es la técnica y la producción. Entonces, hay una cita que circunda y renace en estos últimos años, que es de gran dignificación de estas prácticas, que me gusta nombrarla, y que dice así. Es una cita de Mies van der Rohe, donde advierte que el intento de renovar la arquitectura a través de las formas había fracasado, y con ello se ha perdido un trabajo secular que solo ha llevado al vacío. Su reemplazo postuló que la palabra Baukunst indica que el contenido esencial de la arquitectura es la construcción, y que el arte significa su perfección, donde el término bauen significa a la vez construir y habitar. Entonces, por lo tanto, la lógica constructiva está íntegramente relacionada al proyecto. No hay manera de abordar un proceso proyectual sin pensar en los materiales, el sitio, el programa, la economía, la cultura, la teoría, por nombrar algunos, ¿no? Y en el caso de que creamos lo contrario, creo ciertamente que tal vez estaríamos fallando. Por ello, la comprensión de esta temática que me toca moderar, introduzco, ronda en uno de los temas que incorpora nuevos actores, no solo dentro de la disciplina propia, sino que a la vez la postura crítica sobre un contexto dinámico nos posiciona de manera muy perceptiva sobre la inmediatez cambiante en relación con el modo de abordar la especificidad material. Los disertantes que hoy vamos a escuchar y dialogar
están muy ligados a este compromiso de las buenas prácticas, en virtud a un nuevo paradigma que ha comenzado hace unos años, de este comienzo del siglo XXI, y que tal vez sea en esta década la consolidación, creo yo, de un pensamiento que se ejecuta y ramifica en varias disciplinas. Bueno, concluyéndoles, era muy breve, pero que no quería dejar de mencionar, de introducir este eje, esta temática. Le doy la bienvenida a nuestros invitados, invitadas, y les agradezco que puedan estar hoy compartiendo lo que hacen, lo que piensan con nuestra comunidad UP. Brevemente les voy a dar para la audiencia un breve repaso de la formación y lo que hace cada uno de nuestros disertantes, y luego ya sí pasamos a escucharlos. Nuevamente igual les agradezco que estén los 5, además de ser grandes arquitectos y arquitectas, son muchos grandes amigos, así que, bueno, muy feliz de estar acá. Voy a presentarlos. Tenemos a la arquitecta magíster Lucía Chela, socia fundadora del estudio Chela Jaros, hace muy poquito, profesora asociada por la Universidad Católica de Santa Fe, profesora investigadora del proyecto Cuando Misiones era moderna, finalista del premio Wheelwright con La profundidad de la fachada, un espacio entre espacios, promovido por la Universidad de Harvard, con múltiples premiaciones a su labor profesional, y reiteradas veces publicadas, donde se destacan el libro Madera Extrema, editado por Ediciones Bisman, y la revista Suma. La arquitecta y maestrando Celeste Fish, que desde hace 26 años forma parte de La Vivienda Digna, donde hoy se desempeña como directora de Hábitat y Participación, representa Vivienda Digna en el Foro de Tierra, Infraestructura y desde los inicios del 2004, el arquitecto Agustín Moscato, socio fundador del estudio ATOT, profesor titular de nuestra casa de estudios, profesor adjunto por Taller Sudamérica en FADU, maneja la oficina del área de viviendas preindustrializadas por la empresa Idero. El arquitecto y doble magíster Enrique Mora, profesor titular por la Universidad Católica de Guayaquil, es miembro del grupo de investigación Laboratorio de Vivienda de Interés Social y del Instituto de Hábitat, Arquitectura y Diseño y Construcción, por la misma universidad, miembro fundador del colectivo de arquitectura El Selectivo, miembro del comité editorial de la revista Domus, Ecuador, y su obra ha sido distinguida como obra premiada en la 10ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de San Pablo de 2006, y la arquitecta, diseñadora y magíster Leticia Pascheta, es investigadora y profesora universitaria de Diseño Estructural e Estructural, directora de tesis de licenciatura y posgrado y miembro del jurado de Rally de Innovación Latinoamericano, actualmente seleccionada en Design London, que se llevará a cabo a finales de septiembre de este año, creadora de paisajes lúdicos. Su obra fue ampliamente exhibida como premiada a nivel internacional y local. Bueno, la verdad que los ha costado hacer como resumir los currículum, la trayectoria de cada uno de los ponentes, porque es como enorme todo lo que ha hecho esta gente. Así que yo diría que sin más, los dejo con ellos. Va a empezar Lucía, y bueno, no más que eso. Bueno, Lucía, Francisco, muchísimas gracias por la convocatoria. La verdad que estar en este panel es un honor y bueno, encantada de poder compartir el trabajo. Voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve bien. Dale. Ahí estamos. Ahí se ve. Yo aunque sea lo veo con el Previous aún. Ahí está, perfecto. Ahí está, bien. Sí. Bueno, un poco como para contextualizar, yo soy de la provincia de Misiones, trabajo y ejerzo la profesión en Misiones, y como todos los arquitectos creo que en general en Argentina, pero más en el interior, hacemos de todo, ¿no? Entonces para esta charla me pareció interesante concentrar la charla en 2 o 3 experiencias que están relacionadas al uso de la madera, que es algo que es un desafío en Misiones, por la gran producción que hay de madera y es conocida en general por las forestaciones y por la exportación de madera, pero que sigue siendo como bastante difícil su implementación.
¿sí? Sobre todo en la arquitectura, ¿no? A ver si puedo pasar, ahí está. Entonces, bueno, dividí la charla en dos partes como bastante concretas, que son dos miradas, que tienen que ver una me gusta llamarles miradas porque cuando volví, después de estudiar en Buenos Aires, cuando volví a vivir a Misiones, tuve como que volver a mirar y a ver con qué me identificaba del territorio para usarlo como insumo proyectual. Así que bueno, por un lado voy a compartir dos trabajos que tienen que ver con la mirada desde el hacer cotidiano, que es el ejercicio, básicamente el ejercicio de la profesión, y tiene que ver con con empezar a rescatar las construcciones de los colonos en Misiones, que tuvo una inmigración muy grande, y que estos son unos secaderos de tabaco en el norte de Misiones, donde se usaba originariamente tablas de madera maciza puestas de manera vertical, en este caso como son secaderos, están bastante abiertas. Este es otro galpón, y donde la madera constituye toda, casi que es el único material que define la arquitectura, digamos, es cerramiento, es abertura, es vano, como la madera llevada a un uso bastante extremo, y con esto, con cómo se aprovechan todos los anchos de las tablas, de los distintos árboles, entonces me empecé a interesar. Cuando había que hacer construcciones cerradas, este uso de la madera vertical se empezó a combinar con el uso de tapajuntas para que el agua corra, pero a la vez la tapajunta permite que la madera que está pegada, que está unida atrás, pueda trabajar y cubrir la luz de la contracción de la madera. Y un poco como inspiración de este tipo de técnicas surge, hace unos años hicimos, con mi padre, con Daniel Chele, hicimos la ampliación de esta casa, que es una casa en el campo, y que un poco, si bien teníamos como esta mirada sobre la madera y este interés por trabajar con ella, también era como la mano de obra que estaba disponible en el lugar, ¿no? Lo que se sabía hacer era usar la madera como lo usaban los colonos, y contactamos un carpintero que vivía en un pueblo cercano, que su abuelo había sido inmigrante, que el tipo tenía como alguna noción de este tipo de construcción. Entonces lo que nosotros planteamos fue básicamente una ampliación sobre esta pérgola, esta terraza, que era el lugar que ya estaba nivelado. Conseguimos unas tablas de pino, y lo que propusimos fue hacer esta especie de ampliación de madera, usando las tablas con la técnica de los colonos. Estas son tablas de pino impregnado, y un poco, bueno, trayendo como esa técnica a cuestiones espaciales y a búsquedas espaciales actuales, la idea de que los espacios ahora sí hay como un requerimiento, los espacios sean más transparentes y más permeables y haya más contacto con el exterior. Contra una de esas fachadas, esas maderas se dejaron sueltas, armando estas especies de postigones, permitiendo que la casa cuando está en uso está totalmente abierta, y cuando está cerrada, que es la mayor parte del tiempo, es bastante hermética y segura. El interior está todo hecho con madera de eucaliptus, por eso el color rojo, y un poco después la imagen de esta fachada como bastante lúdica que se va transformando. Y después, esta casa, la que mostré antes, es una casa que la terminamos más o menos en el 2016, y después seguimos trabajando, o siguió como esta indagación con el tema de la madera, y este año empezamos un proyecto con Valeria, que es en un lugar donde yo hace un par de años había hecho una reforma,
Esta es la primera reforma que había hecho, esta es la segunda, acá hay un arroyo. Les voy a mostrar esta segunda casa, que es la casa del dueño, es como una casa de fin de semana o para alquilar, del dueño de un aserradero y una carpintería de muebles, que nada tiene que ver con la arquitectura, pero que él se propuso utilizar su carpintería para poder hacer él, construir él su casa. Esta es la casa que había remodelado hace un par de años, bajando como para el arroyo. Está este bosque de pinos, que es muy lindo. Y es un bosque que a principios de este año, con los incendios que hubo en Corrientes y en Misiones, se quemó. Esto que se ve acá es como solamente el rebrote de las enredaderas y de lo que crece rápido, pero si ustedes ven acá los pinos, hay muchos que tienen todavía la base quemada, los que quedaron. Y eso era como esta cuestión como bastante dramática, pero a la vez había una imagen como muy bella de ese pinar quemado, todo negro, parecía como casi escenográfico, y como este contrapunto que tienen, ¿no? Como la dureza de la tragedia del incendio, pero a la vez un paisaje que no dejaba de ser atractivo. Un lugar con mucha pendiente, él tenía madera disponible, digamos, de pino, entonces pensamos usar, digamos, que ese bosque quemado pasa a ser el recurso o el insumo proyectual, digamos, ver cómo hacer para no seguirnos lamentando por lo que había pasado, sino pensar una casa que esté quemada y que se mimetice con el entorno. A la vez esta idea de hacer literalmente una casa con madera quemada surge del requerimiento de que, bueno, el pino, al menos el pino de la zona, no es muy bueno para la construcción porque le agarran las termitas. Entonces, la verdad que es como un ensayo esto, pero con esta técnica japonesa que quema 1 o 2 milímetros superficiales de las tablas de madera, estamos haciendo la prueba de a ver si eso efectivamente repele los bichos. Y él puede usar la madera que él produce, digamos, que significa un ajuste interesante al presupuesto, digamos. La planta es muy sencilla, es una cabaña, digamos, que se divide en dos, que él piensa que la puede alquilar por Airbnb, que ahora hay como mucho requerimiento, entonces se puede alquilar todo junto, o pueden alquilar 2 familias amigas. A eso un poco responde la planta. Hay esta terraza que está en el medio que da al arroyo, y un poco empieza a aparecer esta imagen que buscábamos de una casa que se pierda en ese bosque quemado. Acá empiezan a aparecer como esta fue la primer prueba que hicimos, donde se probó con un soplete quemar la madera y empezamos a ver cómo las vetas secundarias de la madera son las que primero se queman. A esto le pasamos un cepillo de alambre y todo ese carbón que se despega, porque hay vetas que agarran un poco más el fuego que otras, se suelta, y termina quedando como este color negro mate muy, muy lindo, como terminación. A esto se le pasa como un aceite y es la madera lista para usar. Y por otro lado, tener la oportunidad de tener tener efectivamente la carpintería ahí y poder empezar a probar estos encuentros. A los arquitectos siempre nos parece como interesante esta cosa de que haya como menos distancia entre el proyecto, la técnica y la construcción, ¿no? Casi que todo se hace en un mismo momento. Acá aparecen estas 2 vigas de hormigón, que son las que generan como el plano horizontal donde se posa la cabaña, y empiezan a aparecer estas pruebas de los encuentros.
Y como todo, acá aparece como, bueno, esa primera prueba que se hizo con un soplete y ahora hay que trasladarlo a toda la casa. Tomás, el dueño constructor, se está ingeniando para empezar a generar como nuevas máquinas que le permitan optimizar el trabajo de quemado. Acá empiezan a estar esas vigas, estos pórticos que se van a ir apoyando de manera secuencial sobre las vigas de hormigón. Él tiene pinos que no tienen, digamos, tiene una dimensión acotada, entonces empezamos a trabajar con piezas compuestas. Estas fotos son de la semana pasada, que se empezó a montar el primer pórtico. Y empieza a aparecer, bueno, esta foto es en blanco y negro, pero estos pinos están efectivamente todos negros, y está bueno ver cómo la arquitectura se empieza a fundir y a revalorizar ese paisaje que tiene también su encanto como está, ¿no? Esto se está montando en este momento, y bueno, es una experiencia que nos animamos a transitar. Aparecen los pórticos. Esa es como una mirada desde lo cotidiano y desde las oportunidades que por ahí uno se va haciendo en la profesión para probar como distintas técnicas. Y por otro lado, hay una experiencia que a mí me gusta contar, que tiene que ver con la mirada desde lo colectivo, y es casi como opuesta y complementaria a lo que mostré recién, que tiene que ver con procesos mucho menos controlados. Esta es la ampliación de un jardín de infantes con el que colaboré hace unos años, donde el proyecto fue básicamente hacer esta maqueta y entregárselas a los padres y a los maestros, porque necesitaban de diciembre a marzo ampliar la escuela. Y me pareció que la manera como más fácil de que todos entiendan era tener una maqueta y que se puedan discutir los temas. Y de nuevo aparece, en base a lo que un par de padres podían conseguir, aparecen estos pórticos de madera que arman la estructura del espacio, esta caja de madera que deja la estructura a la vista, con estas ventanas bajas para los niños, para que puedan mirar para afuera, y que de esta maqueta se pasa directamente a la construcción hecha totalmente con los padres, y cómo nosotros como arquitectos también nos tenemos como que yo me di cuenta que me tuve que ir adaptando a lo posible y a una dinámica muchísimo más comunitaria, donde, no sé, las bases están hechas con potes de helado que vendía uno de los padres, y las cosas se van adaptando a lo que se va consiguiendo en el momento. Ellos empezaron a hacer la estructura, y después, cuando tenía la estructura lista, sabían que yo estaba con unas experiencias de techos verdes, me estaba metiendo a hacer unos talleres de eso, y nos proponen armar un taller de techos verdes, sobre todo para poder concretar el armado de toda esa cubierta. Entonces, bueno, se armó una jornada un fin de semana, armamos el techo ese fin de semana, el techo quedó, y yo después no sé, me desvinculé. Ellos siguieron avanzando como pudieron, y durante la pandemia, esos últimos días del 2020, me mandan esta foto, que para mí fue muy significativa, porque de repente vi la escuela cerrada y terminada, y por un lado no tenía nada que ver con lo que la maqueta esa, la primer maqueta había como querido transmitir, de esas ventanitas bajas para los niños, pero por otro lado me puse muy contenta porque la técnica y el material que se había elegido había posibilitado que ellos realmente lo puedan hacer con sus tiempos, y que finalmente lo más importante es esta apropiación que tiene el espacio por los usuarios, ¿no? Y bueno, como que termina siendo una arquitectura como más, sí, más libre, sin tanto control. Así que bueno, nada, acá termina la presentación. Un poco pensar
cuáles siguen siendo, o cuáles van a ser mis insumos proyectuales más adelante, ¿no? De esto que empezó con las viviendas de los colonos y los secaderos de tabaco, y como intentar concentrarme en ver dónde está puesta mi mirada hoy, intentar que sea como lo más aguda posible para seguir generando insumos proyectuales para el futuro. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias, Lucía. Celeste. Tenés que activar el micrófono. Perfecto. Muteada. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y bueno, voy a compartir con ustedes un poco lo que hacemos. Antes de presentarles, les cuento un poco de qué voy a hablar antes de poner la presentación. Trabajo en Vivienda Digna, entonces les voy a presentar brevemente lo que es Vivienda Digna, muy chiquitito primero. Después les voy a hablar de lo que es la producción social del hábitat, que me parece que es lo más interesante que yo puedo aportar, y no eso que podemos como fundación y después todos los que se les ocurra participar en la mejora de esa producción. Les comparto. Ahí se ve, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, Vivienda Digna es... estoy presentando bien, no falta esto. Vivienda Digna es una organización sin fines de lucro, es una fundación que desde hace 40 y pico de años trabaja en temas de hábitat popular, con la participación de las familias destinatarias. En el 79 empezó con programas de esfuerzo propio de ayuda mutua, que es de un grupo de familias, y ahí lo ato mucho a lo que decía Lucía recién, de esa construcción colectiva, que voy a hablar bastante de eso, que un grupo de familias juntos, entre todos, construyen las casas de todos, con su propio esfuerzo y ayudando a los demás. Esa es la modalidad de esfuerzo propio de ayuda mutua. En el 94, más o menos, unos 2 años después, empezamos proyectos de lotes con servicios, que son urbanizaciones para acceder a un terreno urbanizado con servicios en tu casa, ¿no? Bien grupal. Un programa de microcréditos que de esto voy a hablar bastante. En el 2004 comenzamos un corralón social, que también les voy a mostrar, que siguen hasta ahora, y hoy hay 3 corralones funcionando en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y unos programas de vivienda nueva con financiación del Estado, que también hemos continuado alternadamente, depende del momento de la historia, hasta ahora en estos casi 20 años. Proyectos de mejoramiento y de infraestructura. En 2007 y 2017 empezamos a trabajar en villas, en barrios populares, que antes no lo habíamos hecho. Más o menos es muy breve lo que les cuento. Pero lo que me interesa contarles un poco lo que es la producción social del hábitat. Cuando me llamó Lucía para participar, me dijo técnica y producción, yo dije, nosotros somos una organización, mucha tecnología, hacemos lo que podemos. Se me puede ocurrir producción. Yo lo ligaba rápidamente a lo que es, no sé, una empresa, alguien que estudia sobre temas de tecnología. No se me ocurría cuál podía ser nuestro aporte. Finalmente se me ocurrió que, claro, hay un aporte contra grande, que es la producción social del hábitat, porque no lo linkeamos o no lo asociamos a esa otra mirada de la producción, que es como la que está en las vidrieras, digamos, ¿no? La producción social del hábitat, acá hay una explicación de Ortiz, de principios de siglo, justo que hablaba hoy Lucía de eso, otra Lucía, es una modalidad autogestionaria de producir el hábitat. Eso lo ligo a lo que decía Lucía recién, donde de forma individual o comunitaria, las personas, los grupos, construyen su propio hábitat, ya sea su vivienda o alguna otra cosa.
en procesos que a veces son colectivos y son con ayuda afuera y que pueden llegar a ser muy complejos, o sencillos como construir su propia vivienda. Entonces, ahí voy a salirme de la presentación un minuto y me voy a meter en el Google Earth. Yo no sé ustedes, que serán arquitectos o futuros arquitectos, si les gusta el Google Earth. A mí me mata, me meto en el Google Earth y puedo estar horas, así que espero no distraerme porque no tengo tanto tiempo. Es Buenos Aires, la mancha de Buenos Aires, ciudad con urbano. Yo lo probé esto, dije, lo voy a hacer hoy, lo voy a probar, y va a ser arriesgado lo que voy a hacer. Es que gran parte, o la mayoría de esta mancha fue autoconstruida por las personas que habitan ese lugar. La mayoría de toda esta mancha construida son construcciones que las propias familias han hecho con sus propias manos, contratando a alguien, sin duda sin arquitectos, sin duda sin empresas constructoras, sin duda sin conocimiento ni del proyecto, ni a veces, o con sus limitaciones, del tema constructivo. Vamos a hacer una prueba. Primero voy a hacerla fácil, y es que me voy a meter en un lugar que conozco, que es Derqui, que es donde vamos a trabajar. Entonces les voy a mostrar, después vamos a hacer la prueba con el resto. Me acerco acá a Derqui, que es un proyecto nuestro que le vamos a mostrar, a un barrio. Ahí, tengo que correr esto porque si no la personita no me... Si yo pongo acá el personaje que nos hace ver las casas, van a ver que toda esta cantidad de casas, que vamos a ir viendo, miren que metí en cualquier lado, no tengo ni idea. Todas estas casas han sido construidas por sus propios habitantes. Cualquiera de esas, todas. Acá no hubo un arquitecto, no hubo una persona que antes las pensara, ninguna, ¿eh? Yo ni idea dónde estamos metiendo, pero yo les aseguro que todas estas casas fueron autoconstruidas. Esta y esta también. Ahora voy a volver. Este es un lugar que conozco, de todo esto. Pero me juego a buscar cualquier lugar. Esto ya me pasó, que se me da vuelta todo el Buenos Aires. Bueno, no importa eso. Vamos a cualquier lado. Me acerco, van a ver sobre todo las manchas que son más blancas, que es donde hay más densidad. Me meto acá, no tengo ni idea de dónde estamos, y yo me juego la cabeza que en el lugar donde voy a poner el tipito, va a estar lleno de casas donde pasaron arquitectos, ni hubo empresas, ni nada, las familias autoconstruyeron. Está bastante buena, pero seguro acá hubo un contratista. Acá ni siquiera. Les hago la prueba. En esta tampoco. Avanzamos, miren. Esto autoconstruido. Todo autoconstruido. Autoconstruido. Este está construyendo. Esto es autoconstrucción. Y capaz que alquila. Bueno. Los desafío a que agarren el Google Earth y se pongan a mirar toda esta gran mancha y van a ver que la mayoría de la producción del hábitat de Buenos Aires ha sido construido por las propias personas. En la tecnología es la que conocen, la que tienen a mano. Seguramente que esto pasa alrededor de Posadas o en alguna otro lugar de la provincia de Misiones, será con madera. En este caso, en el conurbano en general es ladrillo, ladrillo común, ladrillo hueco, importante en general no. Esto, bueno, como más o menos la familia sabe. A veces mejor, a veces peor. Lo que seguro no hay, esas casas, es un proyecto previo. No hay un arquitecto, voy a volver a la presentación, no hay un arquitecto que está pensando ni en el futuro, ni en el presente, y ahí me fui a cualquier lado, de esas viviendas. Pero seguro que los ladrilleros han vendido más ladrillos ahí en viviendas que han sido construidas por arquitectos. Entonces, lo que pasa cuando uno ve esas casas es que tienen enorme cantidad de déficit. Tienen déficits proyectuales, no tienen, obviamente, humedad de cimiento, que tienen todas, malas circulaciones, las escaleras no dan de ninguna manera, las casas van creciendo tapando
cada cuarto, el cuarto que sigue las ventanas, por lo tanto tiene mala iluminación, mala ventilación. Hay un montón de plata y esfuerzo puesto en todas esas casas, son casas que les falta un montón. Entonces, ahora les voy a contar un poco qué es lo que nosotros hacemos en relación a ese déficit, es enorme, y que no es déficit de tener una casa, sino es la casa en su calidad. Es la mayor cantidad de déficit en el país en general. Uno de los proyectos que tenemos es el microcrédito. El microcrédito es un microcrédito que se da en forma grupal a algún par de familias que se juntan para solicitarlo, y donde van a poder, con el crédito, mejorar la casa con un acompañamiento técnico y social. Voy a poner la presentación de vuelta. Perdón, me equivoqué. Ahí está. Los requisitos, esta es una que se les da a las familias, como requisitos es que sea su casa, que se junten con otras familias, su DNI, que tengan algún ingreso, que no importa que estén en blanco, que no interesa, solo que tengan algún ingreso para poder devolver. Y en 6 meses recibieron esa plata y la devuelven. ¿Qué es lo que tiene de fabuloso este proyecto? Es que acá es una presentación de los arquitectos. Por cada una de estas casas, un arquitecto voluntario pasa por su casa, se encuentra con la persona que va a seguir trabajando en la casa, que ya venía, que autoconstruyó, y lo va a asesorar, de acuerdo a lo que la familia necesita. Pero lo más importante que aporta el arquitecto es que lo ayuda a pensar en su casa proyectada más allá de la emergencia, más allá de la necesidad de hoy. Entonces, no piensen, dicen, bueno, a mí me gustaría crecer, tener 2 dormitorios. Bueno, entonces no pongas este acá, ponelo por otro lado porque no vas a poder pasar. O ese agujero que dejaste para escalera no es imposible. Tenés que hacer de otra manera. Los arquitectos, además de asesorarlos, les presentan estos informes donde les muestran cómo hacerlo con algunos dibujitos. Tenemos un cuadernillo donde les presentan copias de eso, detalles, y además de asesorarlos les dejan una información para que ellos tengan, para que las familias tengan. De esta manera, el microcrédito se empezó hace 25 años más o menos en la fundación, ya se han dado 10.000 microcréditos, 4.000 familias a lo largo de estos años fueron acompañadas. ¿Qué arquitectos voluntarios? Hoy hay 15, antes hubo 25, en algún momento habrá 30 después. Las trabajadoras sociales que acompañan a esas familias, la mayoría son mujeres, las que se acercan y las que toman el crédito. Después, por ahí, los que arreglan su casa son hombres, pero las mujeres toman la iniciativa, y los montos del crédito son entre 20 y 50.000 pesos. Piensen que no es mucho eso, pero lo grandioso del proyecto es que las familias triplican o cuatriplican ese monto, porque lo que hace el crédito es incentivar y acompañar en la forma de producción que esa familia tenía. Esa familia autoconstruía comprando su bolsita el fin de semana, siguiendo cuando tenía el aguinaldo, si está en los ladrillos. Bueno, esto pasa a un arquitecto y le da un impulso. Las familias ponen todo lo que ya venían poniendo, que es todo lo que les mostré, gran parte del conurbano, y son al ser asesoradas y a recibir este impulso, que pueden hacer que esa casa, que con su propio esfuerzo tardarían un montón de años en completar, hacerla mucho más rápido, más eficientes los trabajos que hacen, con una mejor calidad. Es un programa, para mí, increíblemente bueno. No somos la única organización, hay muchas organizaciones que trabajan en el microcrédito desde hace 20 y pico de años. No tiene mucha difusión el programa, es como que no vende, no es fácil de conseguir financiamiento para esto, porque es una cosa chiquita de hormiga. Esa cosa chiquita y de hormiga es la que acompaña esta forma de producción, es la que tienen los habitantes del conurbano de construir. Entonces, con un arquitecto, con un microcrédito, pueden hacer lo que no han podido hacer bien. Bueno, han podido hacer mucho mejor y más eficiente, lejos del déficit.
El otro que también acompaña, el otro programa que tenemos hace menos años, pero ya hace 14 años, 15, es el corralón social. El corralón es un nexo entre las personas o empresas que tienen cosas que no usan o que no necesitan o que son sobrantes o remodelaciones y las familias que lo necesitan. Entonces en el corralón se reciben las donaciones, se acondicionan, se ponen a la venta y las familias acceden a esos productos a un precio con un barato y con descuento además, con una entrevista social. Es un proyecto donde 35.000 familias pasaron, tienen acompañamiento también de trabajadoras sociales que los ayudan, les hacen la entrevista inicial para tener el descuento y después están a su disposición a lo que necesitan. El programa es autosustentable y además colabora en el tema de la sustentabilidad ambiental porque da un segundo uso a cosas que estarían descartadas probablemente. Además de los productos a precios sociales, hay capacitaciones, hay talleres de capacitación en temas generales de cualquier tema de hábitat, o constructivos, o legales, o de economía doméstica. Hay y arquitectos que asesoran ahí gratuita también al que necesita, están linkeados, digamos, con el proyecto de microcréditos, donde la familia también puede sacar el microcrédito. Hoy hay 3 corralones. El año pasado son 13.000 las familias que se acercaron, y un corralón en Boulogne, que es el primero, en Tablada y en Barracas. Bueno, ese es el corralón. También colabora muchísimo en el tema de esta autoconstrucción de las personas de forma individual, ¿no? Estos 2 programas ayudan a esas familias. Ahora, lo otro que les voy a contar, y es lo último, es otro área que es área de hábitat y participación, que está más en relación al tema comunitario, que es lo que les decía al principio. Otra forma de producción social es cuando uno se junta con otro para llegar a lo que no puede. Entonces la Fundación tiene programas donde con grupos de familias trabajan juntos para resolver el tema que solos no pueden. En el urbano, uno de los temas más difíciles es acceder al suelo, tener tu terreno para poder construir. Si tenés tu terreno, mal bien o como vimos recién, podés ir haciéndolo. Si no tenés terreno, no hay forma, de ninguna manera. Entonces, en este programa, los principales proyectos que tomamos son lotes con servicios o viviendas nuevas si hay financiamiento y en algunos casos mejoramiento, pero y infraestructura. Pero básicamente lo más importante es el tema de poder acceder al terreno. Después, el lote con servicio tendrá autoconstrucción y si es autovivienda nueva, no. Lo importante es que las familias, ahora les voy a mostrar un proyecto, las familias participan todas juntas trabajando en las casas de todo, que es lo que yo les contaba de esfuerzo propio y ayuda mutua. Entonces, ante un programa o un proyecto que tengamos, si tenemos una tierra o si tenemos un financiamiento, se forma un grupo de familias que trabajan juntas para resolver el problema de todas a lo largo del tiempo, depende del tipo de proyecto, del tiempo que sea. Es lo que se tiene al final de este proyecto, además de tu terreno y tu casa, una comunidad organizada, vecinos con los que aprendiste a trabajar en conjunto y donde y lo hacen, trabajan por conseguir muchas más cosas, aún después que nos fuimos nosotros, por supuesto. Entonces les voy a mostrar solo fotos de un proyecto suelo firme que acabamos de terminar. Son 97 familias en 2 etapas, 50 primero, 47 después. Les voy a mostrar un poquito las fotos de ese proyecto, entonces antes de empezar la obra. Esta es la primera etapa de esta obra, esto es en Derqui, donde les decía que conocemos, al final de la parte urbanizada. Este es el proyecto hoy terminado las viviendas. Estas son fotos de las casas y las familias que trabajaron. Estas casas, lo que dicen acá son algunos testimonios. Nos cuidamos entre todos, cuidamos el barrio, este es el fruto de haber trabajado juntos. Y
si pasa algo, nos avisamos entre nosotros, algunos cortan el pasto de las plazas para los pibes, damos los juegos para que no se rompan, y una plaza que... Celeste, estás muteada. Ahí está. Sí, ahí va. No sé qué toqué para mutearme. Esta plaza, bueno, este es el barrio que no había nada, plantamos árboles, se plantaron las familias, plantaron árboles en sus veredas, se hizo esta plaza. Las familias trabajaron, además de trabajar los fines de semana en las casas de todos, se reunieron todas las semanas pensando, evaluando lo que hicieron antes y lo que van a hacer después, y algunos otros talleres. Bueno, esta es una de las últimas manzanas, esta de la derecha es la manzana que terminamos, con todas las casitas, son con techo plano para poder crecer en planta alta. Y acá enfrente, el barrio autoconstruido, pero es un barrio con mucho, mucho déficit. Esta foto a mí me mata porque me muestra todo lo que nos falta, ¿no? Es un pequeño barrio, un esfuerzo enorme, pero hay tantas familias que todavía les falta lo que necesitan, lo mínimo, un derecho a vivir bien. Por suerte estamos haciendo baños en este barrio ahora, posterior a esta foto, bueno, mucho, mucho lo que les falta. Y lo último, decirles que nuestra visión es que todos tengan una casa donde llegar, y obviamente nosotros no podemos hacer que todos tengan una casa donde llegar en nuestro país, entonces trabajamos con otros en redes, con el Foro de Tierra, Infraestructura y Vivienda, con Radim en el microcrédito, incidiendo en políticas públicas, participando de charlas, invitando a todos a sumarse en este objetivo que es nuestro, pero es de todos y nos gustaría que sea cada vez de más personas. Con eso. Bueno, muchas gracias, Celeste. Buenísimo. Sí, Agustín. Bueno, ya ahí estoy compartiendo pantalla. Sí, perfecto. Ahí está. Bueno, gracias a todos, es un placer estar acá. Realmente es un orgullo compartir con tanta gente que uno admira. Yo soy Agustín Moscato, creo que casi todos lo saben, soy socio de Lucía, por ende este es un acto un poco extraño. Y voy a contar como 5 conceptos, principalmente más ligados hacia la industrialización y hacia cuál es el rol de la producción hoy. O sea, 5 ideas, voy a ir desde el ámbito académico y disciplinar hasta cuestiones meramente productivas y de orden de economía territorial. Voy a empezar justo con lo que, esto demuestra que no habíamos hablado con Lucía, pues lo primero que voy a decir es casi con lo que ella arrancó, ¿no? O sea, y de milagro no puse la frase de Mies, que en el fondo es con la que ella empezó, pero que es este concepto de bancos. También me interesa mucho entender que para mí el tema de la construcción ha sido un cambio fuerte en la última generación a partir de que la arquitectura ha pasado a ser vista como construcción, y eso tiene que ver con que el concepto de Baukunst, esta idea del Bauen como construir y habitar, y el Kunst como arte, hablan de una interioridad. Nadie habita y construye desde afuera, dando forma, sino que todos habitan y construyen desde adentro. Entonces, que eso cambia a una arquitectura de dar forma desde afuera, de una exterioridad a una arquitectura más interior. Pero que eso no necesariamente nos tiene que llevar a un brutalismo. O sea, muchas veces cuando se habla de este concepto de Baumkunt en contraposición a la arquitectura, hay mucha idea de brutalismo. Bueno, entonces somos pragmáticos, construimos la verdad y solamente la verdad, y la arquitectura no necesariamente es eso, no es un brutalismo a secas. O sea, es real que uno no debe hacer tonteras y andar mintiendo sin parar, pero la arquitectura no es solamente construcción, sino que la construcción está ligada a los elementos de cuáles son las ideas arquitectónicas, cuáles son los temas que están por detrás. Por eso me interesa esta imagen de la columna de Mies, porque quizás muchísimas de las complejidades de la arquitectura están atrás de esta imagen, ¿no? Una columna que está hecha por 4 ángulos, pero que en el fondo está revestida de acero inoxidable. Quería mostrar la foto de la columna y no del pabellón,
porque el pabellón todos lo conocen, ¿no? Y siempre es como la discusión, ¿y por qué la columna está revestida de acero inoxidable? Bueno, si en el fondo la forma núcleo, esa idea de origen de esa obra es que sean dos planos horizontales, uno que remite a la historia, que es el podio inferior, y uno que remite a la modernidad, que es la losa de arriba, bueno, la columna está, porque tiene que estar, entonces se separa del muro de mármol, pero a la misma vez se revisten en acero inoxidable para tender a después a desaparecer. Entonces, esa ambigüedad, esa complejidad me parece que es como interesante en poner en contraposición esto. Creo que está la construcción, pero que la construcción no necesariamente tiene que ser vista como pragmática, sino como el sostén de ideas de arquitectura. Entonces, que la forma artística, es decir, la resolución de la arquitectura tiene que estar en relación a su forma núcleo, a cuál fue su pensamiento. Y en ese sentido creo que otro de los temas muy importantes que ha tomado la arquitectura en la última década es la vuelta a la naturaleza, ¿no? la revalorización de ese contexto natural, y no solamente entender que los problemas de la arquitectura son problemas que tienen que ver con la ciudad y con la densidad, sino también que hay que pensar el territorio, ese no pensado, y empezar a hacer una arquitectura para los paisajes, que no quiere decir que la ciudad no sea importante, sino que también es importante estudiar lo otro, porque si no estamos solamente teniendo escuelas que están solamente ligadas principalmente a la ciudad, ni siquiera a las periferias, algo de lo que mostraba Celeste hoy, sino que solamente estamos hablando de hiperdensidad. Entonces, que no solamente hablemos de hiperdensidad, y no solamente periferias, sino también inclusive cómo empezamos a repensar el paisaje. En ese sentido, bueno, las obras del estudio, muchas han estado ligadas a esto, y han tenido que ver con esta ambigüedad, o sea, entre esta mezcla de construcción y, si se quiere, y paisaje, y esta lógica de la construcción en el fondo nos fue llevando a hacer una arquitectura cada vez más industrializada, y a la misma vez con cierto respeto de la cuestión del entorno natural. Entonces, entender la sustentabilidad no solamente como una sustentabilidad que tiene que ver con hacer que las obras en sí estén lo mejor protegidas del clima y gasten lo menos posible, sino de no generar basura, ¿no? Cuando te das cuenta en estos lugares, nadie se va a llevar el contenedor de lo que le sobra a la obra. Todo lo que uno genere de desechos se va a quedar ahí. Las obras húmedas tienen un 10% de la cantidad de lo que entra a una obra, sale a un contenedor que se lo lleva a Dios sabrá dónde, como que los arquitectos no nos hacemos cargo. En ese sentido creo que tenemos que empezar a reflexionar sobre eso, no solamente a bajar la huella de carbono de lo que va a consumir la casa, sino de lo que sale a producir la casa y cuánta basura genera, ¿no? Me interesa mostrar como estas fotos de obra para intentar entender que la industrialización puede ayudar en ese sentido a un mejor manejo del desecho, principalmente en lugares que además no tienen ningún tipo de recolección y donde uno va a tener que generar ese reciclado, ¿no? Entonces, me interesaba mostrar como estas fotos de obras que no son fotos de fotógrafo, no están, o sea, son fotos tomadas cualquier día, o sea, y el contexto de la obra es este. O sea, o sea, y uno está ahí afuera y es muy difícil entender si en esta foto la obra está terminada o no. Y por otra parte, también entender que los arquitectos somos responsables de los que hacen las obras, que nosotros no construimos nuestras obras, algo hablaba Celeste, ¿no? O sea, no solamente en la arquitectura participativa, en todas las obras las construyen otros, no somos nosotros, y nosotros somos responsables del cuidado de esas personas. En ese sentido, entender que hay ciertas tareas que son muy poco beneficiosas para el cuerpo humano, y que tenemos que empezar a generar unas arquitecturas que sean más amables con esos trabajadores, para que su estándar de vida sea no solamente mejor en los recursos económicos que pueda recibir por las tareas, sino en cómo repercute nuestras obras en sus cuerpos. O sea, en ese sentido creo que todas estas cosas, estas ideas de la arquitectura y de la industrialización y de la tecnología nos fue llevando cada vez más hacia este proceso de casas industrializadas. Hace unos años nos unimos con una empresa que se llama Idero, y empezamos a desarrollar una línea de casas que tiene que ver con estos conceptos, ¿no? Como, bueno, ahí se empieza a ver como, bueno, o sea, es como completamente distinta la vida útil de las casas, pero también
la vida del cuerpo humano de las personas que trabajan, cuando en el fondo el esfuerzo del peso lo está haciendo una grúa y la persona solamente le está colocando y trabaja en un taller ordenadamente, ¿no? Estas son como secuencias de casas en 2 días de montaje, ¿no? Acá hay 2 días, o sea, y en 2 días está la estructura de una casa que tiene una silueta de 10 por 10 en 2 pisos, ¿no? Y todo esto nos fue llevando como esta lógica de la fábrica de casas, y que como último concepto me interesaba hablar como de la importancia que tenemos los arquitectos también en el desarrollo productivo del país. O sea, creo que los arquitectos tenemos que empezar a potenciar a la industria, a requerirle, a exigirle y a imponer nuestra inteligencia también en que esa industria genere un mejor hábitat de las casas, ¿no? O sea, es como que si uno compara, yo creo que Daniel siempre hablaba, Daniel Silverfaden hablaba siempre de que si uno comparaba las casas contra los autos, era increíble lo que había avanzado una industria contra la otra durante los últimos 100 años, y que en ese sentido es probable que los arquitectos no estamos trabajando esa dialéctica. En ese sentido creo que tenemos que recuperar cierta cultura industrial, principalmente de la ciudad de Buenos Aires, o sea, que es la ciudad ha tenido una cultura industrial muy importante y ha tenido arquitectos que inclusive la historiografía ha dejado escondidos, ¿no? Me interesa como rescatar a Juan Casasco, ¿no? Un personaje que no solamente ha hecho estas obras de gran factura, sino que estas obras fueron hechas como funcionario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en la década del 40, o sea, haciendo los mercados de Buenos Aires y trabajando codo a codo con la industria. O sea, es una de las 2 personas que estudió con Mies, Juan Casasco, o sea, de Argentina, el otro es Juan Manuel Bortagay, y eso nos fue llevando a este sistema de industrialización, ¿no? Empezar a ver cómo los métodos productivos pueden estar al servicio y cómo se puede ligar la ingeniería, por un lado, una gran fábrica que a la misma vez es la empresa de ingeniería, y una empresa de proyecto, y empezar a ejecutar estos proyectos, en este caso de arquitectura de transporte de volumen, es decir, que la obra va directamente ya ensamblada del taller y solamente se coloca y no hay proceso de obra, o casos como estos donde las obras están preensambladas en taller y después se trasladan a la obra y bajan la cantidad de tiempo en ejecución de gran manera, bajan los costos, pero principalmente me interesa el trabajo de las personas y la manera en la que están trabajando en obra y las condiciones, ¿no? Y eso ha ido generando todo este proceso de obras. No quiero contar las obras en sí, sino intentar entender cómo los conceptos pueden ir ligados después a estas obras. Así que esto ha sido todo. Para terminar, si empezaba con la columna de Mies, quería terminar con la misma columna de Mies, pero también para terminar de cerrar los conceptos, ¿no? Esto que es una persona que está llevando, casi como si fuera el Via Crucis, llevando su cruz, que es su columna de Mies, me interesa como todas las relaciones que uno puede entender, ¿no? Como, bueno, los arquitectos llevamos nuestra propia cruz, a la misma vez llevamos a la modernidad, a la misma vez llevamos esta discusión entre Baukunst, arquitectura, forma núcleo, forma artística, pero a la misma vez hay algo de que los arquitectos que creo que los que estamos formando tienen que tener en cuenta que a la misma vez que les vamos a pedir que se unan en la industria y que interactúen con ellos, a la misma vez van a estar muy involucrados en la construcción, y que probablemente todos nosotros somos arquitectos que tenemos una bolsa de cemento, un tacho de pintura, unos puntales en el auto, y esa es como la vida, ¿no? O sea, que a la misma vez como esta idea de ir hacia la industrialización no nos debe llevar a que en el fondo son unos señores de laboratorio que nunca vamos a agarrar una soldadora, sino que todo lo contrario, que podemos llegar a eso porque estamos involucrados en todas esas ramas. Así que bueno, esto ha sido todo. Gracias. Bueno, gracias, Agustín. Enrique. Déjame comparto. Ahí se ve. Sí. Perfecto. Listo.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Lucía, Francisco. Un honor compartir con todos los que han expuesto hasta ahora y los que vienen. Bueno, yo voy he llamado la presentación del recurso como valor arquitectónico, y voy a contar una obra que ya tiene sus años, y antes me gustaría contar un poquito la situación de la vivienda rural en el litoral del Ecuador. Ecuador pues tiene cuatro zonas claramente identificadas: la zona litoral, costa, la sierra, el oriente, la Amazonía, y luego el Galápagos, que es región insular. En la costa es muy claro un tipo de arquitectura vernacular tradicional que tiene como esta imagen que estamos viendo de viviendas levantadas, viviendas palafíticas separadas del suelo, construcciones de madera muy ligeras, en donde el uso del bambú, del bambú o caña, como lo conocemos aquí, es muy presente. Pero que también ha hecho que el uso de este material sea algo que no es deseado por la gente. O sea, siempre es un material que lo ven como de mala calidad, un material pobre, pero al mismo tiempo un material bastante noble, un material que tiene mucha resistencia, pues se conoce que el bambú es el acero del futuro, como se lo conoce, y es un material que para las condiciones climáticas de donde se emplaza, del litoral del Ecuador, es bastante beneficioso, ¿no? Entonces vemos construcciones como este tipo, en donde la calidad de la vivienda, bueno, la calidad espacial, como lo que han venido contando y comentaba Celeste, al ser autoconstruidas, con poca tecnología, con poco conocimiento técnico, la calidad espacial pues, no es la más deseable, y la construcción pues también es de muy poca durabilidad por el material, por cómo el material ha sido utilizado. Y eso ha hecho que el bambú no sea un material realmente que la gente desea. Estas son las viviendas que más o menos la organización de la vivienda es como la que ven en este plano, unas viviendas sencillitas, en las que separa el área de servicio del área social, del área privada, y están conectadas por un puente, separadas del suelo para tener por debajo, pues, primero para ventilar obviamente, pero también para tener un espacio abajo de estar, de donde pueden estar los animales, las personas descansar, etc. Esto me llevó bueno, yo voy a contar este proyecto, que es la Casa Convento, un proyecto que realicé en el 2014, y realmente lo que me interesa contar pues, es casi que los entretelones de la casa. Sí, pues aquí estamos todos entre arquitectos y poco habrá que contar de la organización y todas estas cuestiones, ¿no? Pero sí, a mí me interesa mucho contar como la historia que está detrás de la casa y toda esa complejidad que muchos de los proyectos que han hablado aquí hoy tienen. Primero parto con este diagrama, y es que resulta que la casa es la casa de la abuela de mi esposa. Mi esposa es Ana María, la abuela es la cliente, y la otra cliente, y tal vez la de más voz, es mi suegra. Entonces empezamos a trabajar con una situación bastante compleja, familiar, en que pues la suegra, la abuela tenían mucha voz en el proyecto, y resulta que la abuela de mi esposa había perdido su casa y querían hacerle una casa nueva. Como dije, el bambú no es un material que realmente es la primera opción, a pesar de que ella vivía en una finca de bambú, donde tenía un gran bambusal. Cuando me dicen, mira, que sí, que para hacernos una casa, que para que nos hagas una casa, la quieren hacer de bloque, que al final es lo que primero quieren hacer en el campo, y les empecé a introducir la idea de que las hagamos de bambú, que tenían bambú, que qué tal si nos movimos ese material. Y resulta que en ese momento se estaba haciendo en la Facultad de Arquitectura, donde doy clase en la Universidad Católica, un centro, una biblioteca de bambú, un centro de documentación que estaba siendo construido en bambú,
que lo hizo el arquitecto Jorge Morán, que digamos, es el gurú del bambú aquí en Ecuador. Bueno, falleció, era el gurú de bambú en el Ecuador, y les mostraba fotos y les mostraba las bondades del material, ¿no? Pues luego hay una serie de relaciones también de los parientes de mi esposa, los tíos, las tías. Al final era toda la familia tenía que estar involucrada en esto. Un poco para contarles la situación, aquí está el mapa de Ecuador, yo vivo aquí en Guayaquil, y este proyecto está ubicado en Convento, que es a como 380 kilómetros, 400 kilómetros, 5 o 6 horas en carro, con lo cual empiezan a surgir ya las primeras complicaciones. Yo no podía ir a la obra casi nunca, era una vez al mes con suerte, son 6-7 horas de viaje. Es un lugar donde, en el campo, donde pues vemos este tipo de estos paisajes, en donde no hay conexión de internet, donde no hay una computadora, donde no hay personas que sepan, digamos, que la forma de construir, como lo habían dicho anteriormente, es la autoconstrucción, y el conocimiento que tienen es de construir sus propias casas, de ser carpinteros, ebanistas. Un poco este es el pueblo. Como ven, son construcciones que a pesar de que está en una zona rural, donde la humedad es altísima, donde la temperatura es muy alta, 38 grados, y humedad 80-90% de humedad durante la mayor parte del año, muy poco viento, son construcciones tradicionales, entre comillas, ¿no? Digamos, de bloque de cemento, enlucidas, con aberturas pequeñas, cubiertas de chapas metálicas, que respiran muy poco, que, pues, bueno, que no tienen una cualidad, no son viviendas de una cualidad que permita una vivienda, que tenga una vivienda digna, ¿no? Esta es un poco la situación que se encuentra, de pobreza, de limitación, de poco conocimiento tecnológico y constructivo, de viviendas muy precarias, a la cual pues, me tenía que un poco enfrentar, ¿no? Con algunas imágenes del lugar. Este es, digamos, la vista frontal hacia lo que ve la vivienda. Y luego, pues, con todo esto que acabo de comentar, cuando ya al final la familia decide y acepta construir en bambú, pues era básicamente esta la idea, ¿no? Si la vivienda estaba dentro de una finca que tenía bambú, era prácticamente recortar un trozo de bambú, utilizar el material que estaba ahí, tratarlo, porque ese es uno de los graves problemas que tiene este tipo de construcciones, construir la vivienda, y que con el paso del tiempo, pues la vivienda al final, pues volviera casi a su origen, que pues en algún momento ya nadie irá, nadie visitará la casa, y la casa pues se irá deconstruyendo y volverá a ser un bosque de bambú. En donde las intenciones clarísimas que como punto de partida para mí era el uso de recursos locales, teniendo el bambú, la mano de obra local, la familia como un recurso, como capital humano para trabajar el material, y bajar costos de construcción, que no se contaba con mayores costos. Utilizar tecnologías locales, lo que los tíos, las tías, o la gente alguno que otro constructor que se fuera a contratar, pues supieran hacer, que es un sistema constructivo muy sencillo y replicable. Era algo que me interesaba, porque como dije, a 7 horas yo no iba a ir más que una vez al mes, 2 veces, y tenía que ser muy sencillo de que se entendiera el sistema y se avanzara. Y luego lo replicable, sobre todo es a pesar de que era una vivienda unifamiliar, me interesaba mucho el tema de que sea una vivienda que sirviera de ejemplo para lo que en el futuro se podía empezar a construir en el pueblo. Entonces, viendo cómo se construía en el pueblo, pues que esta vivienda sirviera un poco de ejemplo y llamara la atención a las personas, les interesara, para luego empezar a replicarse y utilizar el bambú como un material, como una opción que podría utilizarse en el lugar.
Y luego el tema de transferencias tecnológicas, bueno, como es la forma en que se construye, ¿no? Como dije, se usó todo el bambú, todos los bambús salieron de la finca, árboles de la finca, la familia es la que participó dentro de la construcción, y bueno, pues aquí algunas imágenes que empiezan a contar las ideas, las primeras ideas de la vivienda, en donde se siguió una organización bastante similar a la de las viviendas que mostré inicialmente, en donde pues se tiene un espacio privado, un área de servicio social, un área de servicio, cocina, etcétera, y un área intermedia social que la intención de ella es permitir que la vivienda se conecte tanto a la montaña que estaba al frente como al bambusal que estaba hacia atrás. E igual introducir algunos, este proyecto también lo que trató fue como reconocer algunos elementos constructivos y algunos elementos formales de las viviendas tradicionales manabitas, la vivienda tradicional del litoral, para luego reinterpretarlos y plantear pues una nueva mirada de estos elementos, una mirada más contemporánea. La intención del proyecto es una relación bastante fuerte entre el interior y el exterior, las potencial visuales que dan hacia los bambusales que están hacia atrás y a los laterales, generar un espacio bastante continuo y que atraviese prácticamente la vivienda, que se puede observar en esta imagen de la fachada. El sistema constructivo, como dije, es una estructura de bambú, modulada como de 4x5 aproximadamente, en donde la estructura, bueno, la cimentación es una cimentación de hormigón que separa el bambú del suelo para evitar que éste entre en contacto con la humedad, una estructura de bambú aporticada, con unas cerchas de bambú para el cubierta, y luego una serie de paneles que de alguna manera son prefabricados, ¿no? Son paneles hechos en el lugar, pues, y paneles que van cerrando y van dando el cerramiento a toda la vivienda, y paneles que tienen diferentes características, que era algo que me interesaba también explorar, de cómo el bambú podría ser utilizado de diferentes formas en un mismo proyecto para generar diferentes situaciones. Bueno, estas son algunas imágenes de la construcción. Como ven, está el bambusal, el paisaje es abrumador, realmente es imponente ver el tamaño del bosque de bambú, con una estructura de hormigón que separa la vivienda del suelo, como dije anteriormente. Y uno de los primeros, de las primeras, digamos, mejoras que se hace dentro de todo el proceso fue curar el bambú, porque uno de los grandes problemas que tiene es que tiene este tipo de construcciones es que no se utiliza bambú curado. Entonces, pues lo que hicimos fue una piscina donde se curó el bambú, la misma familia cortó el bambú, se esperó a que la luna cambiara. Es todo un proceso, ¿no? Porque hay que esperar a cierto momento en que en que está la luna, para que el agua no esté tan arriba y se la pueda cortar el bambú, para que no esté tan lleno de agua y se seque más rápido, para luego inmersionarnos en estas piscinas que tienen una serie de algún químico que evita que luego las termitas se coman el material, ¿no? Aquí vemos el bambú, pues se lo pone a secar, se lo clasifica, y algo que a mí me llamó la atención aquí fue que bueno, luego de 2 años se empezó la construcción y el bambú efectivamente no tenía ninguna termita ni nada. Al menos el primer paso de que el bambú está bien curado fue aprobado, ¿no? Luego, pues, aquí unas imágenes en las que se empieza a ver cómo se configuran las vigas, el montaje de estas vigas, de las vigas de piso, del piso a los dados de hormigón. Las pruebas de carga sobre estudios de bambú realmente no hay, ahora hay un poco más, pero en ese momento no tenía una persona que hiciera un estudio de carga del bambú. Poco es con la experiencia de Jorge Morán o de otro profesor, Robinson Vega, que da clases en la universidad,
Era como, y de estos tres constructores, ¿no? El Diablo, Freddy y José, que es como, bueno, párense ahí a ver si flexa, no flexa, cuélguense de acá y a ver cómo la viga se va comportando. Y luego hay un tema de cómo la comunicación del arquitecto con las personas que son parte del proyecto. Este es el tío de mi esposa, que es sordomudo, pero que es ebanista. Y él ayuda casi en todo el proceso de construcción, pero el ser ebanista también tiene un tema de que conoce algo del material, conoce el oficio, pero imagínense cómo era transmitir ideas a una persona que no lee planos, que aparte es sordomudo, que quiere intervenir en la casa, lo que decía anteriormente, ¿no? Hasta qué punto el arquitecto realmente tiene control de la obra, hasta dónde puedo llegar a controlar y en qué momento me separo y se aceptan ciertos cambios que son normales en el proceso constructivo. Esos fueron temas muy, digamos, como que me llamaron mucho la atención en esto. O que una cuñada que estudió diseño de modas y que sabía leer un plano tenía que irse a la obra, desde Guayaquil tuvo que irse una semana a la obra, tenía que enviarle el plano a un cyber que está en el pueblo, que está a media hora de la finca, ir a imprimir, regresar para mostrar, no sé, un poco de historias de ese tipo que creo que le dan mucho valor a todo este proceso de familia, el proceso de construcción. Podemos ver algunos de los nudos del bambú, bueno, la estructura cuando se está montando, que aquí también, al ya empezar a ver cómo funcionaba, estas columnas, por ejemplo, pues hay columnas en que al ver ya cómo funcionaba y la carga del material, pues, empecé a sacar algunas columnas que decían, esto ya no es tan necesario, que inicialmente, pues al no conocer cómo funcionaba el material, pues las tenía, pero luego las empezaba a quitar para ver hasta dónde podía aguantar el material, ¿no? Pues bueno, esta es ya la estructura como va quedando, y luego pues algo que cuando, digamos, cuando estaba haciéndola, Jorge Morán, pues, tiene que tener, construir bambú tiene que tener unos buenos zapatos y un buen sombrero, separarse del suelo y tener un buen alero para que la lluvia no dañe la madera, no dañe el bambú. Y bueno, luego los cerramientos, que como dije anteriormente, se probaron una serie de cerramientos en el que el bambú se usó de diferentes formas. Aquí puede verse el bambú en latilla, que simplemente es como abrir la caña de bambú y generar un panel con la caña de bambú abierta, que deja como una textura bastante interesante, donde la luz pasa, pasan los bichos, pasa todo, en donde se utilizó el bambú como en latilla, que se lo va cortando, el bambú rollizo para la estructura, algunos elementos de madera, que en algunos uno tiene el control, en otros, pues de repente un día que nos envía información, aparece esto que lo hizo el tío, y ya está, así pasa. Y luego algo que creo que también, como dije anteriormente, es el interés era de ver cómo configurar ventanas, qué proporción deberían tener las ventanas, cómo generar este espacio que continúa, que atravesara toda la vivienda en el área social, y cómo dignificar, dar de alguna manera un nuevo carácter a una vivienda rural, o sea, que a través de la altura. Sí, si la vivienda es bastante alta, es un objeto solito, tiene 4,20 m, 4,50 m, el punto más alto, que es bastante alto, dentro de ese contexto del bambú se pierde, pero luego otorga una escala para una vivienda rural bastante diferente y bastante interesante. Pues la relación con el paisaje, como digo, era un tema que me interesaba muchísimo, de cómo abrirme al paisaje, cómo permitir que la vivienda en algún momento estuviera muy cerrada, pero en el momento en que la familia estuviese abierta, como también un tema de trabajo de la luz,
de cómo la vivienda permitía como diferentes filtros y diferentes formas en que la luz se proyectara, que diferentes como cualidades que una vivienda durante el día es muy cerrada por el material, pero durante la noche, pues cuando se ilumina, pues, fuese muy abierta, y en donde se fuera teniendo una permeabilidad pues de diferentes tipos, ¿no? En donde también las ventanas permitían diferentes configuraciones de la fachada, en que un poco pudieran ser de acuerdo a lo que la familia necesitaba. Si quería tener cierta privacidad, cerraba una parte alta, una parte baja, la abría completamente a la casa, se integraba el contexto, que pues una vivienda en el litoral pues debería considerar todas estas cuestiones por temas de humedad. El espacio interior, pues, como dije anteriormente, es bastante amplio, donde el material, pues, está completamente expuesto. Algunas imágenes que muestran cómo algunos dispositivos permitían que el interior y el exterior se relacionara de una buena forma. Y bueno, creo que con eso termino, y con una frase. Aquí está la abuela dándole de comer a sus gallinas, y con una frase que es el acta, el veredicto de la Bienal, que me parece que es muy bonita y que sintetiza realmente todo el trabajo que estuvo dentro de la cabeza, dentro de las intenciones que mencioné en el momento, de que sea un trabajo de familia, sea un trabajo autoconstruido, que dignifique la calidad de la vivienda vernacular, que le otorgaran una nueva espacialidad a esta vivienda, que dice, pues, este proyecto irradia empatía humana y esperanza, sus cualidades son tan sutiles y presentadas de manera no dramática que fácilmente pudiera pasar desapercibido. Este proyecto aporta un ejemplo estimulante a los esfuerzos actuales que se desarrollan alrededor del mundo para diseñar obras arquitectónicas para condiciones limitadas en términos de aceptabilidad, economía, capacidades de construcción y materiales disponibles, que creo que pues fueron como elementos muy presentes al tener un bajo costo de obra, materiales locales, mano de obra local, participación familiar, como dije anteriormente, y unas limitaciones en tiempo, economía y tecnologías. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, y para cerrar, Leticia. Bueno, buenas noches. Antes que nada, un placer compartir la mesa, y bueno, voy a tratar de armar una presentación un poco breve. Pongo para compartir, ¿ok? Sí. Bien. Bueno, les cuento. A partir de nuestro estudio, está por ahí José Caballero entre el público, entre los que están en el Zoom, que es mi socio y pareja, con quien trabajamos en equipo prácticamente todo lo que voy a mostrar. Me quedé reflexionando un poco sobre estas tres palabras: arquitectura, técnica, producción, y empecé a pensar un poquito a partir de sus definiciones como más básicas: diseñar, proyectar, construir dentro de arquitectura, la técnica como procedimientos y recursos, y la producción, que me pareció interesante la palabra producción y no construcción, porque habla también de fabricación, de una idea de producto, de una idea de trabajo. Entonces, lo que les quiero mostrar es básicamente un proyecto con algunas pinceladas de otras cosas, una obra que esto pertenece a un festival que se llama Hello Wood, que se hace en Ceibas, en Entre Ríos, en un campo, y fuimos seleccionados con un equipo. Digamos, para mí hay una historia muy conmovedora en esto, porque nos habíamos presentado en la primera edición, no quedamos seleccionados, y ahí quedó. Y 2 años después, para la tercera edición, vinieron 4 alumnas nuestras de la facultad y nos contaron que venían de esa experiencia, que estaban fascinadas porque era construir y pensar con las manos, y que querían hacer ahora el proceso del proyecto, y nos invitaban a nosotros a ser líderes de proyecto. Así que nos presentamos, y bueno, fue una experiencia que fusionaba un poco esta cuestión académica, pedagógica, con el construir. Estas son nuestras 4 alumnas, bueno, José Caballero y quien les habla, Leticia.
Clara, Sofía, Jimena y Luisina, fuimos el equipo de proyecto. Y antes de arrancar a empezar con el proyecto, hay una reflexión que quería hacer sobre el tema de la técnica y de la producción. Personalmente creo que cualquier producción o cualquier creación humana incluye la materia, su materialización y su técnica y su posibilidad de ejecutarse. Incluso así como no podemos pensar si no tenemos las palabras, si no tenemos los materiales, si no tenemos las técnicas de trabajo y de procedimiento, tampoco podemos pensar esas cosas. Pero para mí hay algo que subyace a todo eso, que es la idea conceptual. Hay una cosa que me parece, no sé, seguro escucharon esa frase de las abuelas, vive porque el aire es gratis. Bueno, me parece que en la era donde nos estamos tomando la sostenibilidad en serio, las cosas no pueden ser porque el aire es gratis, sí que tienen que tener un sentido y algo que sea mejor después de nuestra intervención y no en detrimento con ese entorno, con ese espacio. Esta es una casa, es nuestra casa, el concepto es generar un techo, es simplemente un techo, hay mucho de la arquitectura japonesa, después que empieza a nutrir toda la espacialidad en ese espacio horizontal para contemplar la naturaleza, y bueno, y toda la casa, que es la idea del techo, está pensada a partir del largo total de una chapa que se pliega, y todas las dimensiones finales de proyecto, la modulación final del proyecto está hecha desde esa lógica de aprovechar con el mínimo corte todos los materiales, lo mismo la modulación de cielo raso. Entonces, se llega a la técnica y a la posibilidad de concretar, pero con una idea que lo que va haciendo es puliéndose como si fuese... a mí me gusta la idea como una zaranda, donde van pasando todos los elementos del proyecto una y otra vez, hasta poder dar fuerza a esa idea conceptual que siempre, en lo personal, considero que tiene que ser en el orden de lo habitable, o de lo experiencial. En este caso, nuestro estudio es una casita de árbol, que trabaja con todo el tema de la naturaleza, con pasarelas, y digamos, acá lo tecnológico, otra vez, digamos, se resuelve 6x6, el tamaño de los perfiles optimizando al máximo, hay modulaciones internas de 1.20, pero aparecen también esta idea de lo metálico que imita los tamices de la naturaleza y vuelve sobre la redundancia esta idea de la casita de árbol. Bueno, voy un poco más rápido, mucha de nuestra arquitectura son galpones, esta es toda una serie de obras para el parque industrial, y en esta era una gran caja, un galpón, que es un salón de usos múltiples, entonces aparece esta especie de fuego naranja donde está la actividad, que no es otra cosa que los atenuadores acústicos. Entonces se resuelve un problema de acústica con este elemento más estético, pero bueno, la idea conceptual es la de esta caja que contiene. Bueno, la instalación temporal, que esto fue en la ciudad de Rafaela, paisaje lúdico rojo, que trabajaba el rojo como concepto, y explorar 7 maneras diferentes de jugar con el color rojo. Entonces, a partir de eso hubo todo un desarrollo, digamos, donde lo técnico tuvo espacios que pasaron con programas de cálculos, desarrollos de cortes de piezas, y mucha minuciosidad que iba hacia el campo más del diseño industrial, y otras cuestiones que pasaban por el arte, todo un poco mezclado, cuestiones textiles, y mucha interacción con las personas que lo fueron construyendo. Entonces, volviendo ahora a lo de Chispa, el concepto tenía que ver con la madera, y con esta cuestión de la madera como materia y del fuego como su destrucción. Entonces, ¿cómo trabajamos con un concepto? Surge esa idea, y junto con esa idea surgieron 100 millones de cosas, algunas que son hasta irrepetibles de lo absurdas que eran, y otras que eran muy divertidas, algunas que las fuimos probando, muchas que fuimos descartando. Y en la primera fase proyectual trabajamos en 3 instancias: investigación, fase exploratoria y fase proyectual propiamente dicho. La fase de investigación fue entender cómo se habían posicionado, toda la información que podíamos recabar de cómo se habían armado las obras anteriores, qué criterios se habían seleccionado. Encontramos obras más singulares,
otras incluso más escultóricas, otras más modulares, a partir de módulos que se repetían, y bueno, fuimos haciendo todo un análisis. En la fase exploratoria empezamos a probar, una de las bases era que teníamos 1 kilómetro de madera, el listón es de madera, que era el único material posible, es 6 tornillos, de distintos tipos. Entonces, en esta primera fase empezamos a hacer todo este tipo de pruebas hasta que, incluso esto, pruebas plegables, pensamos con sogas, y empieza a surgir esta idea, digamos, surgen de toda esta primera fase 2 ideas, la idea de trabajar con un módulo, o sea, con un elemento modular, y la idea de trabajar un elemento tipo chimenea que contendría ese fuego, una chimenea de madera, que funcionaría así como un elemento más único, más escultórico. Entonces, esa era un poco la estrategia. A partir de eso, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a hacer 2 cuestiones. Por un lado, esta prueba más de módulos, pero por otro lado, un proceso de ir perfeccionando ese módulo desde sus posibilidades constructivas y geométricas. Y en paralelo, este elemento que era la chimenea, que va teniendo toda una evolución. A mí me parece como muy interesante esta cuestión de trabajar con un material, pensar los cortes, y acá hubo todo un estudio de forma, desde unas formas que parecen más una chimenea, casi un asador, hasta unas formas finales que terminan siendo mucho más esbeltas y que optimizan todo el corte de la placa. Y en cuanto a la parte de modulación, del módulo este que se repetía, el módulo que se llama chispa, por eso se llama nuestro elemento chispa, lo que hicimos fue una especie de maqueta, 1 en 1, para hacerle prueba. Las pisamos, vimos todas las uniones, y lo que descubrimos, que fue un poco la base de todo, era que el corte que necesitábamos hacer era un corte a 60 grados en la madera, y de esa manera podíamos unir todas estas puntas triangulando. Esa sería como un poco la base lógica. Y elaboramos, ahí yo creo que ya llegamos a una instancia de conceptualización más elaborada, que era la idea de, estas eran como los 3 temas de, los 3 Hello Wood previos, yo no me acuerdo si nosotros estábamos en el 4º o en el 3º, pero bueno, así se llamaban, que era contacto, contexto y contención, y jugamos con esto de la leña, la chispa y la llama. Acá aparece el tema del módulo, que tiene esta forma, es un módulo plano, que al combinar 3 módulos planos nos quedaba este módulo chispa. Entonces, ahí está, el módulo base, módulo chispa. Y esta era la imagen final de lo que habíamos definido como el conjunto de chimenea y chispa. Acá hay una cosa que nunca logramos hacer porque no conseguimos no conseguimos los tensores, pero después tampoco nos terminábamos de animar porque las maderitas eran muy finitas y en la selección había muchos nudos intermedios, entonces colgar toda esa chimenea hubiera requerido como un proceso productivo de mayor garantía de seguridad de los elementos, y finalmente la dejamos con unas patas. La siguiente cuestión que planificamos, al menos en manera teórica durante el concurso, era cómo íbamos a hacer el montaje. Llegada, ¿qué hice? Llegada, bajábamos los elementos, montábamos primero la llama, que era la chimenea, luego los módulos armaban las torres se izaban, y supuestamente finalmente colgábamos la llama. Y en la fase de proyecto, las instancias fueron investigación, montaje y plano. ¿Qué significa eso? Primero, recabar toda la información. Una de las informaciones que necesitamos era cómo iba a ser el cronograma de trabajo. Un dato que teníamos por las alumnas que habían estado el año anterior era que eran, varios datos, además de datos prácticos como que había muchos mosquitos, etcétera, etcétera, había datos que a nosotros nos parecieron geniales. El primero era, por ejemplo, el tema del cansancio y el calor. Entonces nos decían, hay que buscar la manera de que todo el equipo funcione como equipo, que nunca caiga la motivación, y que logremos hacer cosas al principio que en algún sentido nos empoderen para poder terminarlo. Y la segunda cuestión era que era central la organización de la obra, porque el tiempo era como súper ajustado, eran 6 días.
Y acá dice fiesta de bienvenida, pero básicamente y acá fiesta de disfraces, o sea, era fiesta toda la noche y campamento, y al día siguiente construir con herramientas, con taladros, etc. Bueno, la segunda cuestión que investigamos con los materiales, los tipos de tornillos, y para el montaje generamos estos especies de, que es una fusión entre plano y manual de IKEA, que lo que decía era cómo teníamos que construir cada uno de los elementos y todo lo que íbamos a necesitar. Sabíamos que para este módulo chispa necesitábamos estos cortes de madera, 3 módulos de estos bases que se combinaban tridimensionalmente hasta llegar al módulo chispa. Y acá estaba la explicación de cómo se iba montando, y desarrollamos esto que se ve acá en 3D, no sé si se lo alcanzan a ver, que era una herramienta montador. Era como una especie de mesa en el cual calzaban perfectos los tres módulos bases que son planos para armar en 3 dimensiones. Luego la llama, cómo eran todos los cortes, todos los listones intermedios, y todo su desarrollo interior, cómo se unían las placas para evitar los desperdicios. Finalmente, este era el proceso constructivo, con todo lo que teníamos que hacer de cada uno de los temas, la cantidad de días que iba a llevar cada uno, y acá esta era una organización de los equipos de trabajo. Y este criterio a mí me pareció súper interesante porque la idea era que haya en cada tema al menos 2 personas. Y por ejemplo, armar el módulo chispa. El módulo chispa, cuando tenías que armar los módulos bases, era algo como muy repetitivo, había una plantilla. Entonces la idea era que nadie le agarre el síndrome de, ¿cómo se llama? La de tiempos modernos de Chaplin, viste, que va atornillando y sigue atornillando los botones de la gente, porque claro, al final, si vas a tener esta experiencia para hacer siempre lo mismo y no vas a poder rotar nada, es aburridísimo. Entonces la idea era ir generando rotaciones en todo, pero siempre quedaba alguien que enseñaba, y así se iban pasando, y la idea era que todos participen, todas y todos participen en todas las distintas situaciones. Este es el plano del módulo base, acá se montaba, y acá está el plano de cómo se montaba en 3 dimensiones, esta especie de mesa. Aparte fue muy divertido con las chicas y el equipo, porque todo esto fue pensado y desarrollado mucho antes de ir para allá. Entonces decíamos, bueno, pero ¿cómo podemos hacer? Porque si los hacemos en el aire nos van a quedar todos distintos, si no generamos una mesa, un molde. Y claro, el molde plano era muy simple, pero el molde tridimensional ya empezaba a tener como otra complejidad, aparte lo tenías que desarmar, sacar. Bueno, este era el plano de cómo se suponía que íbamos a izar la torre, con un pequeño cálculo estructural, etcétera, de las todas que íbamos a necesitar, y esto ya es camino a Hellowood. Estas son las chicas del equipo, con una agregada que es la del centro, y nos encontramos con este equipo que había gente de todo el país, una chica de Suiza, gente de, no sé, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Córdoba, Misiones, chicos súper jóvenes. La verdad que la experiencia fue así como, no sé, volver un poco a la facultad, tan divertido, pero tan divertido, y muy buena onda hubo en el equipo, muy buena sinergia. Acá, fíjense, se ven los listones que teníamos ordenados, los módulos planos, que son los módulos bases, el módulo chispa montando sobre la mesa, y el resto de las mesas de trabajo. Pero era clave tener la organización, ahí se está corroborando todo el tema de escuadra del primer módulo. Este es el primer módulo, cuando era súper liviano, se traslada el primer módulo, y nos vamos a este, que es la plantilla para montar la torre. En la plantilla para montar la torre, fíjense cómo se van calzando en esas maderitas, 1, 2, 3 módulos chispas, y se atornillaban. Cuando eso estaba atornillado, se giraba, se ponía de pie, y esto fue el día 1, que para nosotros fue como una fiesta, porque de la nada, tener todo cortado y tener eso montado, era como que te generaba un nivel de energía para seguir que fue tremendo. Así que ese día fue, y bueno, finalmente terminamos un día antes, pero se le puso mucha energía y el último tiempo no dábamos más. Bueno, acá estamos montando la chimenea, la llama,
Acá está la llama terminada. Una vez que se terminó, con estos triángulos que tenían sección variable, se ajustó y se montó en el centro. Una vez montada, empezamos a elevar todas las torres de chispa cuando nos dimos cuenta que la última no entraba. Esa fue la gran crisis, porque el tema era cómo la metíamos, hasta que en ese momento ya tampoco dábamos más, entonces simplemente nos sentamos a pensar hasta que a alguien se le ocurrió, en silencio y mirando, mirá, me parece que si lo giramos un poquito y después lo volvemos a meter, va a entrar perfecto. Y hicimos así, entró, y la fase final fue esta, que por eso tenían que estar todas calzadas en la misma posición, porque eso se atornillaban después todas esas torres, dándole rigidez total al conjunto. Al final quedaba como una especie de rulero basado en estos triángulos, que todo partía de ese corte de la punta de los listones con 60 grados. Esta es una foto de todo el equipo de proyecto con nuestro módulo en fase de proyecto, con el mock-up, que ese módulo después tuvo un montón de perfeccionamiento a partir de trabajarlos en SketchUp, en algunos programas de cálculos de estructura, y esta es la imagen con un dron ya de la obra construida. Y acá vuelvo sobre la idea de ese concepto, estos son croquis finales, esta idea de la fogata. Para mí pasó una cosa en esta obra que fue brutal. Ese fueguito es muy chiquitito en relación al fuego que se terminó prendiendo, pero una de las noches se desarmó la fiesta, que había música, había de todo, y se trasladó todo hasta este lugar, y había momentos de silencio absoluto mirando el fuego. Entonces, en lo personal, me parece que esta cuestión que tiene que ver con lo vivencial, con lo conceptual, siempre tiene que ser la base. Y lo tecnológico, lo procesual, lo productivo, tiene que tener el camino más óptimo. Y personalmente creo que el camino más óptimo es pensar mucho para trabajar menos, para desperdiciar menos, para optimizar. Y en ese sentido creo que hay una responsabilidad ética con ese trabajo y con esa producción. Bueno, y nada más. Muchas gracias, Leticia. Bueno, viendo que ya han expuesto todo, nos queda, a mí me quedan más que palabras de agradecimiento. La verdad que el trabajo de los 5 es meritorio. No sé, estoy fijando a ver si en el chat hay alguna consulta. Creo que lo que veo que ustedes también deben ver son más conclusiones y felicitaciones a su trabajo. Y yo me anoté algunas cosas que quería decírselas, que los noto como muy perceptivos al entorno, al recurso, a la técnica, como revalorización del espacio, y donde se pudo ver en las obras y en los procesos que ustedes realizan, ¿no? Sin haber hablado ninguno entre ustedes previamente, porque no hemos tenido ninguna charlas ni nada sobre esto, sino que simplemente les he hablado con cada uno sobre el tema que iba a tratar esta mesa. Creo que hemos encontrado como muchos puntos en común, y eso me parece que es súper valioso, porque confirmo nuevamente de que hay como un cambio de paradigma, hay como unos nuevos pensamientos, unas nuevas maneras de reconocer la arquitectura a través de la técnica y la producción. Y me pareció tal vez que esto de dar por tierra que aquellas condiciones limitadas, diferentes, capacidades constructivas y materiales disponibles, son resueltas a través de la producción, en términos de estrategias de proyectos y de procesos y de oportunidades, y de la técnica donde hay que encontrarla, ¿no? O sea, en todos los casos fue como que es un recurso ahí latente, ahí donde está, y creo que ahí es donde está la sensibilidad de cada uno de ustedes de ir encontrándola, ¿no? A través de nuestra propia disciplina. Así que yo no tengo más que decirles que agradecerles por estar acá. No sé ustedes si quieren hacer algún comentario. Vi que entre ustedes se felicitaban mucho sobre sus exposiciones. No sé si quieren hacer algún comentario más. Nos quedan un chiquitín de tiempo.
Yo la verdad que felicitarlos a todos y sobre todo a vos, Lu, porque realmente me parece muy interesante el complemento que armaste, este sistema de charlas cortas y como variadas, digamos, como esta cuestión como de poder ampliar los significados de las palabras, me parece súper importante. Un poco la reflexión que hizo Celeste me encantó. Así que bueno, gracias por generarlo. Sí, también meritorio para nuestro director Pancho Moscovit, que es que ha sido la cabeza y promotor también de este ciclo. Perdón, ya que Ya que te nombré. me nombraste, obviamente estuve presente en todo momento, y justamente esto que mencionaba Lu, de cambio de paradigma, lo venimos charlando en las charlas, en las jornadas previas, y esto ratifica y suma e integra los temas con los que venimos charlando, porque el día de ayer cuando se mencionó, se habló sobre ambiente y paisaje, bueno, hoy aparece también la palabra paisaje, ya directamente incluso en el nombre que Leticia usa para parte de su producción, ¿no? de paisajes lúdicos, donde además Leticia lo dice, ¿no? que en lo conceptual está lo experiencial, dijiste, y eso experiencial también es la experiencia de la producción, que también resaltaste, ¿no? Es decir, creo que la elección de las palabras técnica y producción intentan justamente entender que siempre para hacer algo hay una técnica. Es impensable el hecho de hacer, de la acción poética, sin pensamiento técnico, ¿no? Digamos, cualquier cosa que uno quiera hacer requiere de una técnica, y generalmente esto queda muy de lado en los aprendizajes bastante naturalizados de la arquitectura, es decir, como que la técnica aparece como recortada en algunas áreas específicas del aprendizaje, cuando en general, digamos, todo hacer requiere técnica, e incluso el acto proyectual requiere técnicas proyectuales, y donde aparece en la noción de técnica la misma acción. Lo proyectual requiere una técnica, y para hacer proyecto requiere una técnica del saber llevar a cabo la cosa, ¿no? Entonces yo creo que en eso están todos absolutamente empáticos, emparentados en esta empatía, ¿no? Incluso Celeste, que la cuestión más específica de esa técnica del hacer material no está evidente, pero está. Y aparte, cuando decís la producción social, ahí aparece todos los... y también lo que se mencionó no solo en la jornada de ayer, sino en la del martes, cuando en la mesa de diversidad y género aparece la producción social referido a las condiciones de igualdad, que fue uno de los temas centrales de esa mesa. Entonces, yo más que felicitarlos y alegrarme también por esta red de términos, de conceptos, de empatías y de posicionamientos que, lo vuelvo a decir como lo dije en los otros días, son éticos y políticos, ¿no? Y felicitarlos a todos, no quiero dejar de mencionar a nadie. Lo de Enrique, que no lo conocía,
me fascinó, felicitaciones. Lucía Chela sí conocía y sé sus preocupaciones y sé también lo importante de su investigación sobre la modernidad en Misiones, y también que a partir de la modernidad en Misiones y de algún modo situarse, ¿no? en una localía, situarse geográficamente, término que se usó ayer, somos geográficos, y ese somos geográficos implican casi en primer término el material. Somos geográficos porque tenemos una materia con la cual desarrollamos una inteligencia para una producción y para habitar, ¿no? Yo creo que seguimos juntando términos, uniéndolos y construyendo algo que nos interesa a la facultad, que es poner en agenda y poner en función esta agenda en los términos de la educación y de la enseñanza en la facultad, ¿no? Bueno, por eso, muchísimas gracias a ustedes. Obviamente, Agus, que no te mencioné, pero sos fundamental en nuestra enseñanza en la facultad, lo mismo que Lucía. Así que todo eso está siendo aplicado. Bueno, sin más, ya vamos cerrando. Les agradezco mucho que hayan estado, y bueno, los invitamos a que, si tienen alguna consulta o algo, la charla queda grabada, está en la página de la Universidad de Palermo, y siempre pueden conectarse con alguno de nosotros, que veo en los participantes que conocemos a muchos, así que no hay inconveniente por eso, y los invitamos a que mañana también puedan sumarse al quinto eje, el último de estas jornadas, que es sobre formación y profesión. Formación y profesión. Así que bueno, sin más, es raro despedirse de la manera virtual, pero les agradecemos mucho, y bueno, los esperamos mañana los que puedan. Muchas gracias. Bueno, nada, muchas gracias. Una pena que no haya más preguntas. Que no haya preguntas o cosas para discutir un poco, pero bueno. Así que te pregunto cosas. ¿Qué? Que te agarro por WhatsApp y te empiezo a preguntar cosas. La verdad que quedaron... Esa no tiene gracia, pregunta por WhatsApp no vale. Bien, bueno. Muchísimas gracias. Nos quedaron las preguntas, tal cual. Nos quedaron. Gracias. Saludos. Chau, chau. Gracias.